Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en esta preciosa mañana desde mi casa, su casa, gloria al Señor. Y esta semana, mis hermanos, estamos comenzando con la Semana Santa, ¿verdad? Hoy es el día de Palmas, el día de la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo, la última semana, ¿verdad? Antes de que Él se ofreciera como sacrificio vivo y agradable delante del Señor para expiación de nuestros pecados, ¿verdad? Es tiempo de recordar y no olvidarnos de ese sacrificio tan grande y perfecto que el Señor hizo en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Ahora le invito a que abra su Biblia en el capítulo 24 de Deuteronomio. Vamos a estar estudiando la ley sobre el divorcio, ¿verdad? Y no lleva el título, pero vamos a estar hablando de este tema tan importante en nuestros días, la ley sobre el divorcio. Vamos a leer unos versos de partida, como siempre, mis hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así su palabra: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gloria al Señor. Oremos, mis hermanos, pidiendo el favor de Dios y su presencia con nosotros en esta mañana. Gloria al Padre. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, excelso, santo, propicio, divino, amado Dios, en cuya presencia estamos. Nos acercamos delante de ti, Señor mío y Dios mío, confiadamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor amado, para agradecerte, Señor, primeramente por tus favores, por tus misericordias, por tu cuidado, Señor mío y Dios mío. Enviamos bendición, Señor del cielo, a cada hogar que ha tomado a bien en esta mañana, Señor del cielo, sintonizarnos, Padre, para aprender tu palabra. Señor, bendígales, Señor. Usted conoce sus necesidades, Padre Santo. Sea propicio, Señor del cielo. Usted es el Dios que siempre llega a tiempo, maravilloso Dios. Oh, Padre, bendígales en esta mañana conforme sus riquezas en gloria, Padre. Si hubiera necesidad monetaria, Padre, usted tiene todos los recursos, Padre Santo. Si mis hermanos estuvieran enfermos, usted tiene la mano sanadora, Señor. Su brazo no se ha cortado, Señor del cielo, ni su oído está sordo para no escuchar, Señor mío y Dios mío, el clamor de su pueblo. Padre, yo le pido por cada matrimonio, Señor del cielo, que conocemos, Padre, por cada hogar, Señor mío y Dios mío, que usted le bendiga, Padre, que esta palabra que vamos a hablar en esta mañana del divorcio, Señor, no se dé en ninguno de estos hogares, Señor amado, que podamos escuchar tu consejo, Señor, y saber que Cristo siempre llega a tiempo, Señor amado, y que nosotros somos testigos, que usted es especialista en arreglar, Señor del cielo, los problemas matrimoniales, Señor. Solamente tenemos que clamar y ver tu mano poderosa sobre nuestra vida, Señor mío, Dios mío. Espíritu Santo, glorifíquese, le entregamos el tiempo, nos quitamos de este lugar para que sea usted nuestro maestro, nuestro enseñador, Señor mío, Dios mío. Sea propicio en esta mañana a cada vida y a cada corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, y decimos con gozo, amén, gloria a Dios. Haga usted memoria en esta mañana de qué fue lo que aprendió la semana pasada, qué fue lo que se quedó en su corazón, ¿verdad? Si es que crecimos ese milímetro espiritual que el Señor espera que crezcamos cada semana, día a día, gloria al Señor. Pero por si no se recuerda, mis hermanos, hablamos de los excluidos de la congregación. Moisés nos da una lista de las personas que no podían entrar a la casa del Señor o que no podían acercarse
a la presencia del Señor. Y entre los primeros de esa lista estábamos los gentiles. Nosotros, mis hermanos, estábamos totalmente excluidos de la casa y de la presencia de Dios. De hecho, mis hermanos, ahí en el último corredor que daba a la calle, había un letrero que le advertía al gentil: peligro, no se acerque. Si usted cruza de marca para enfrente, usted morirá. En realidad, mis hermanos, tenemos mucho que agradecerle a Dios. Su palabra dice que Jesucristo vino a derribar esa pared, mis hermanos, intermediaria que nos separaba de Él. Ese letrero Él lo vino a cancelar, anular, para que ahora a través de su Hijo Jesucristo nosotros tengamos entrada directa al Padre para traer nuestra oración. Ese es un gran privilegio, gloria al Señor. Luego, mis hermanos, hablamos de todo aquel hombre que después de haber hablado el gentil, que era el último, hablamos de aquel hombre que fuera inmaculado, que no pudiera tener hijos, ¿verdad? A causa de un accidente, o sea, que tuviera testículo magullado, ya sea a caso de un accidente o por voluntad propia, ¿verdad? Esto se les llamaba eunucos. Estos no podían entrar en la casa del Señor. Y hablamos, mis hermanos, que también los hijos bastardos no podían entrar a la casa, a la congregación del Señor. Estos eran los hijos que habían nacido de fornicación, de adulterio o fuera del matrimonio, ¿verdad? Estos hijos llevaban el pecado de los padres, ¿verdad? No podían entrar a la casa de Dios. Por sus generaciones, por 10 generaciones, mis hermanos, yendo a la Biblia, en numerología, el número 10 simboliza indefinitivo. Eso quiere decir que en realidad los hijos bastardos jamás podrían entrar a la casa del Señor. Pero damos una vez más gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido entrar a su casa. Gloria al Señor. Tampoco vimos que los amonitas, descendientes de Lot, podían entrar a la casa de Dios, y nos da la razón, porque no los recibieron o no los dejaron entrar, cruzar por su territorio. El Señor también los excluía de la casa de Dios. Y los edomitas, descendientes de Esaú, ¿verdad? También los moabitas, perdón, porque se contrataron a este brujo Balaam para poner un hechizo sobre ellos y destruirlos, mis hermanos. Y finalmente este Balaam reconoció que contra Dios no había hechicero ni agüero que pudiera venir a poner hechizos a sus hijos. Sin embargo, les dio el mal consejo al rey Balac para que lo aplicara, y ese mal consejo puso tropiezo a los hijos de Israel y fornicaron con las moabitas, ¿verdad? Y eso trajo una gran mortandad e hizo caer al pueblo de Dios. Por tanto, los moabitas, por tramposos, no podrían entrar a la congregación del Señor. Y después los descendientes de Esaú, ¿verdad? Los edomitas, porque no salieron a recibir a sus hermanos con pan y agua. Estos no estaban excluidos. El Señor les dice que no los podían odiar ni aborrecer porque eran sus hermanos, ¿verdad? Las relaciones familiares de las que Dios, ¿verdad?, se agrada. También miramos por orden los que sí podían entrar a la casa del Señor: las mujeres, ¿verdad?, después de ser purificadas; los varones, ¿verdad?, después de ofrecer varios sacrificios. Enseguida seguía el lugar santísimo, en el cual solamente el sacerdote ordenado podía entrar; y por último el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, y después de haber ofrecido muchos sacrificios por él, ¿verdad? Entonces agradecemos, hay mucho que agradecer a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, su amor y ese sacrificio que vino a darnos entrada al Padre. Gloria al Señor. Dice su palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Podemos venir con confianza, mis hermanos, sabiendo que Jesucristo ya abrió el camino para que nosotros podamos acercarnos al Padre. Esas son muy, muy buenas noticias. Gloria al Señor. Ahora continuamos con el capítulo 24, que sigue con leyes sobre el divorcio, las cuales no favorecían a la mujer en la ley, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios pone reglas para que los jueces supieran cómo tratar con esta ley del divorcio.
llamada, ¿verdad? La ley de Moisés, porque lo atribuyeron la ley del divorcio a Moisés, y claro que la ley fue dada a Moisés por Dios. Esta ley del divorcio Dios se la dio también a Moisés. No fue que Moisés salió con la idea, ¿verdad?, de permitirle a los hombres que le dieran carta de divorcio a sus esposas. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta mañana, mis hermanos. Dice el verso 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué quiere decir la palabra indecente? Quiere decir primero que no es decente, ¿verdad? Alguien indecente pues no es decente. ¿Y qué quiere decir indecente? Sucio, inmoral, grosero, impúdico, que no tiene pudor, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra indecente, o que tiene alguna inmundicia. Vamos a mirar esa misma palabra más adelante. Esta ley del divorcio, bajo la ley, la mujer en realidad tenía muy pocos derechos. No había derechos para la mujer bajo la ley. O no tenía en realidad derechos, 0 derechos para la mujer. Para que un hombre divorciara a una mujer, solo bastaba escribirle en un papelito "te divorcio" y dárselo en su mano, y aquella mujer tenía que abandonar su casa. Esto era lo que la ley dictaba. Algo triste para la mujer, mis hermanos, el día en que ella recibía ese papelito en su mano, ¿verdad? Esa era la carta de divorcio, la cual, ¿verdad?, tenía que respetar y tenía que irse de su casa. Él no tenía que irse, ella tenía que salirse de su casa. Y aquí dice por alguna cosa indecente. ¿Y qué es lo que constituye la indecencia? Ahora, como la Biblia no explica, aquí en esta ley deja la puerta abierta para sugerencias o especulaciones que a fin de cuentas no tienen valor, ¿verdad? Las especulaciones no las podemos tomar, ni las sugerencias, ¿verdad?, de lo que en realidad quiere decir. Pero algunos, ¿verdad?, sugirieron que se refiere a descubrir que su esposa no era virgen. Y la respuesta es no. No se refiere a eso, porque eso lo estudiamos, mis hermanos, hace 2 semanas en el capítulo 22. En las leyes sobre la castidad. Ese era el título que llevaba cuando hablamos de esto. Si la mujer no se había hallado virgen, el esposo tenía que traérsela a los padres de familia y decirle: aquí traigo a su hija, yo no la he encontrado virgen. Y los padres de familia, mis hermanos, tenían que sacar las pruebas de su virginidad de su hija, ¿verdad?, para comprobarle que su hija era virgen. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 22, 20, para que se recuerde. Dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Esa ley ya se había tratado. Si la mujer no había sido encontrada virgen, le esperaba simple y sencillamente la muerte a pedradas, ¿verdad? O sea, que no se refiere aquí a ese tipo de indecencia. Esta ley no se refiere a eso, sino que al hombre la podía divorciar por cualquier otra cosa que le pareciera mal, según, ¿verdad?, el Talmud y la Mishnah, que fueron libros que explicaban la ley con más detalles, ¿verdad? Por ejemplo, si despertaba en la mañana y la señora todavía no se había quitado los rulos, ¿verdad?, ni se había maquillado, y al hombre no le pareció bien encontrarla en ese estado, solamente tenía que escribir en un papelito: te divorcio. No me gusta cómo te ves, no es esto con lo que yo me casé, estás divorciada. Y era válido, se lo permitían hacer de esta manera. Ella tenía, como dije al principio, que irse.
Por eso se acostumbraba la dote, mis hermanos, que era considerada pensión alimenticia por adelantado, por anticipado, anticipando el divorcio. Esta dote era el depósito en caso de que el yerno, ¿verdad?, el marido de su hija, cambiara de idea. Cuando él venía a pedirla como esposa, tenía que traer la cantidad que el padre de familia le pusiera. Le pidiera dinero, o le pidiera ganado, o chivas, o vacas, en fin, ellos hacían el trato por cuánto dinero iba a ser el precio de la dote para poder dejar que su hija se casara con aquel hombre. Pero esta dote, mis hermanos, el padre de familia tenía que administrarla, multiplicarla y ponerla a trabajar para que creciera, mis hermanos, esa dote para su hija. En caso que este fulano, ¿verdad?, la divorciara, ella ya tenía ahí dinero suficiente o de qué mantenerse y de qué mantener a sus hijos, ¿verdad?, cuando este hombre la divorciara, ya que la ley no la favorecía. Esta era la manera de garantizar el futuro de aquella mujer, ¿verdad?, que no tenía ningún derecho bajo la ley. Y como dije, la palabra indecente estaba sujeta a la interpretación, dependía de qué era lo que los rabinos consideraban indecentes, o todo dependía de qué era la interpretación del rabino. En los días de Jesús, ¿verdad?, de entre los judíos se había desarrollado dos tipos de escuela, o dos tipos de interpretaciones, digamos, una muy estricta y la otra un poco menos estricta o un poquito más liberal. Había dos pensamientos, ¿verdad?, a los cuales los judíos escuchaban. Estaba el rabino Jalel, el cual era más liberal en su interpretación, o sea, tenía más cosas para interpretar qué era lo que constituía a una mujer indecente o una indecencia. Y eso incluía cualquier cosa que no le gustara a los esposos. Si la encontraba, mis hermanos, que no sabía cocinar, que no le había gustado cómo le preparó el desayuno en esa mañana, era suficiente para divorciarlo, según la interpretación de este Jalel. Si tenía la mujer mal aliento, el hombre la podía divorciar. Si la mujer era muy flatulenta, el hombre la podía divorciar. O sea que con cualquier cosa. Era una injusticia que el hombre divorciara a la mujer por cualquier cosa. Sin embargo, este rabino Jalel, en su interpretación, daba permiso para que el hombre la divorciara por cualquier cosa. Y había el otro rabino, el otro tipo de enseñanza, de nombre Shemai. Estos dominaban, mis hermanos, la cultura judía. Este rabino interpretó la palabra indecente como una impureza sexual. Digamos que la mujer lo engañó, entonces él podía divorciarla. Este es el que se acercó un poco más a la interpretación correcta de la palabra del Señor. Él decía que solamente por impureza sexual de adulterio podía divorciarla. Ahora, estos dos campos de enseñanza, como dije, dominaban toda la interpretación de la ley. La gente tenía sus seguidores de Jalel y sus seguidores de Shemai. Dependiendo qué interpretación les gustaba, a ese rabino era el que seguían, o después eran sus escritos los que les ponían atención. Y por eso es que los fariseos vinieron, mis hermanos, a Jesús con la pregunta del divorcio, para saber con qué rabino estaba. O estás con Jalel o estás con Shemai, gloria al Señor. Y sabemos, mis hermanos, que esa pregunta era cauciosa que vinieron a hacerle a Jesucristo, para ponerlo en evidencia. ¿A quién tú escuchas? ¿Cuál es la enseñanza que también domina tu corazón, como dominaba a los judíos, verdad? Leemos ahí en Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole:
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La palabra repudiar también quiere decir divorciar o darle carta de divorcio. ¿Con cuál de los rabinos estás? ¿Estás con Jalel o estás con Shammai? A ver, ¿a quién tú vas a respaldar con esta pregunta, verdad? Y resultó que el Señor estuvo de acuerdo con Shammai, porque Shammai fue el que más se acercó a la interpretación de Dios, a lo que en realidad Dios constituía indecencia o impureza sexual, ¿verdad? Jesucristo estuvo de acuerdo que solo la podía divorciar a causa de fornicación o adulterio. Recordamos, mis hermanos, que esta pregunta era cauciosa y pensaron que lo habían atrapado, ¿verdad? Con su pregunta. Está atrapado, no tiene a dónde ir. Jesús no sabría cómo contestar. Ese era su pensamiento de los fariseos. Porque no podía negar que la ley vino a Moisés por medio de Dios. Eso Jesucristo no lo podía negar. Y en la ley de Moisés leímos que el hombre podía darle carta de divorcio a su mujer. Y si Jesús hubiera estado en desacuerdo con Moisés, también hubiera estado en desacuerdo con Dios. Ahí ellos pensaron, lo atrapamos, no tiene salida. Si niega lo que Moisés dice, entonces está yendo contra Dios y eso pues es blasfemia, ¿verdad? Es una trampa. Jesús está en serios problemas, dijeron ellos. No atrapamos, no sabrá qué contestarnos, ¿verdad? Pero sabiamente y sabiendo sus intenciones, Jesús se fue hasta el principio, a lo ideal, a lo establecido por Dios. Lea conmigo ahí en Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Les está preguntando, ¿no está eso escrito en la palabra del Señor? Es una pregunta. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús se fue más allá de la ley. La ley fue agregada muchos años más tarde, aproximadamente unos 260 años, después del principio. Fue cuando la ley de Moisés fue dada. Pero en el principio no fue así. Jesús se remota hasta Adán y hasta Eva, ¿verdad? Se regresa al plan divino, al plan perfecto de Dios. ¿Cuál era el plan perfecto de Dios? Que el hombre tomara a su mujer, esa mujer dejara a su padre y a su madre, se uniera a su esposo, los dos fueran una sola carne y el resultado fuera la familia. Esto era lo establecido por Dios, o es lo establecido por Dios y es lo ideal por Dios. Que el hombre, ¿verdad?, escogiera a su mujer y se quedara con ella hasta que la muerte los separe. No hasta que el hombre los separe, no hasta que el hombre ya no le guste más la esposa y le encuentre algún defecto, o hasta que la mujer engorde, hasta ahí llegamos. Eso no es lo ideal por Dios, mis hermanos. Lo ideal era permanecer juntos hasta que la muerte nos separe. Y Jesucristo fue hasta ese ideal, mis hermanos. Varón y hembra lo hizo Dios para este propósito, para la familia, mis hermanos, que crecieran bajo la protección del matrimonio, lo ideal de Dios, ¿verdad? Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí Dios no habló en ningún momento de separación, de divorcio, ¿verdad?
Esto era lo ideal por Dios, mis hermanos. Y esto es lo ideal en la palabra del Señor. Que las parejas, mis hermanos, se respeten mutuamente, se complementen mutuamente, mis hermanos, que traten de ir llevando sus diferencias y alcancen la armonía que Jesucristo promete en su palabra, ¿verdad? Esa vida abundante que Jesucristo promete. Si le damos permiso, si lo dejamos entrar a nuestro hogar, yo le aseguro, mis hermanos, que usted va a tener un hogar feliz, porque a eso vino el Hijo de Dios, mis hermanos, a deshacer las obras del diablo y a traer armonía a nuestros hogares, ¿verdad? Este es el ideal divino para cada pareja, un hombre, una mujer, estar juntos hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó, lo leí al revés, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le están preguntando a Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Pero yo os digo, dice Jesús, ¿verdad? Esto es lo nuevo, esto es lo ideal. Jesús dijo que por la dureza de vuestros corazones Moisés permitió que les dieran carta de divorcio a sus mujeres. Ahora, Jesús no va a volver o a retroceder hasta la ley. Se va a quedar con lo original de Dios. En el principio no fue así. Él no le dio valor hasta cierto modo a la carta de divorcio de Moisés. Dijo que eso se fue dado por la dureza de sus corazones, porque el hombre era muy malo con la mujer, la despreciaba tanto que por la dureza de ese corazón la mujer iba a sufrir y era mejor que le diera carta de divorcio que estar aguantando a un verdugo. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo, por la dureza de vuestro corazón, porque ustedes son malos, es por eso que Moisés le permitió que se le diera carta de divorcio a la mujer para que quedara libre de aquel hombre que no la aprecia o que no la ama o que no la respeta, ¿verdad? O que por cualquier cosita, ¿verdad?, la quiere divorciar. Y muchas veces tal vez las mujeres recibieron amenazas, si te divorcio, y si no haces esto, te divorcio. Y aquella mujer siempre estaba con el temor de a qué momento el hombre la divorcia. O si no la quiere, no la ama y no la respeta, la única salida pues era el divorcio. Por eso Moisés permitió dar carta de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Entonces, tristemente, bajo la ley, Dios dio permiso de divorciar a su mujer, para que el hombre que encontrara una inmundicia en su esposa la pudiera divorciar. Pero ni Jalel ni Shemai sabían en sí al 100% lo que quería decir inmundicia. Estaban adivinando qué es lo que quiere decir una inmundicia. Jesucristo vino y dijo que solo por causa de adulterio. Aquí Jesús nos lo aclara, ¿verdad? Que es una indecencia o inmundicia, es fornicación y adulterio. Esa es la opinión de Jesús y esta es la excepción por la cual un hombre solamente puede divorciar a su mujer, ya sea por adulterio o por fornicación. Gloria al Señor. Deje su mensaje. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, en el verso 19:9 dice, y yo os digo, este es Jesús hablando, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto es lo que Jesucristo dice, mis hermanos. Hay que tomar en serio sus palabras, porque hoy en día, mis hermanos, estamos enseñando mal que la mujer que se divorcia se puede casar por cualquier cosa. Dice aquí la palabra de Dios, salvo quiere decir solamente,
por adulterio o por fornicación, ¿verdad? Fornicación es cuando el hombre casado se mete con una soltera, es fornicación, pero adulterio es cuando un hombre casado se mete con otra persona casado, eso es adulterio. Entonces, ya sea por fornicación o por adulterio, esta es la única salida que Dios da para el divorcio en el Nuevo Testamento. Este es Jesús hablando y a Él tenemos que ponerle atención. Él está aclarando. Ya no es, mis hermanos, por cualquier cosa como en la ley de Moisés. Él se fue a lo ideal y ahora está diciendo que la manera de poder desligarte de esa pareja es solamente si te ha faltado, si se ha salido fuera del matrimonio y ha adulterado, ¿verdad? Esto es algo serio, mis hermanos, porque hoy en día en iglesias predican que se puede divorciar las veces que quiera y se vuelve a bautizar y se puede volver a casar, ¿verdad? Esto lo he escuchado de personas que se han vuelto a casar porque en su iglesia sí les enseñaron, no hay problema, solamente bautízate, todo queda atrás y vuelves a comenzar de nuevo. Jesucristo dice aquí que solamente por adulterio, ¿verdad? Entonces, si usted quiere escuchar a Jesús, esto es lo que Él está diciendo. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultero. O sea que al divorciarse usted, si toma a otra persona, está en adulterio. Y si el que usted dejó se vuelve a casar, también ese está en adulterio. Así lo dice la palabra del Señor. Pero si la aborreciere este último, ahora vamos al verso 2, dice, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Esta es la ley. La ley sí decía, si ya la repudió, le dio carta de divorcio y la dejó, está libre para poder casarse con otro hombre. Esta es la ley. Jesucristo dijo que no, solamente por causa de adulterio. Ahora el verso 3 dice, pero si la aborreciera este último, el segundo que tomó, y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano, ya este es su segundo divorcio de esta señora, y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, el segundo hubiera enviudado, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Clara está aquí la palabra, mis hermanos. Ella podía ir y volver a tomar otro hombre como esposo, pero si aquel hombre la divorciaba y el primero llegaba a la realización de que se había equivocado, siempre si la quiero, no era tan peor como yo pensaba, me doy cuenta que la extraño, que en verdad era la mujer de mi vida, la quiero ir a volver a tomar por segunda vez, la ley no se lo permitía. Esta es la ley de la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, en pocas palabras. Si ya usted le había dado una carta de divorcio a su mujer, no la podía tomar por segunda vez. Si en verdad la amaba, tenía que rectificarlo antes de correrla de su casa, de despedirla o de darle carta de divorcio. Después de ahí ya no podía cambiar de idea. Y esto ha pasado, mis hermanos, mucho en nuestros días. Hemos oído de parejas, ¿verdad?, que se habían divorciado y se volvieron a casar, ¿verdad? Eso en la gracia, ¿verdad?, no lo prohíbe. Si es su mismo esposo, ¿verdad?, lo puede volver a tomar. Pero mejor no ande con pantominas, como dijera mi mamá, desde al principio, ¿verdad? Supere sus indiferencias, hablen, busquen consejería, busquen a Dios primeramente, y Él, mis hermanos, es especialista en reparar, ¿verdad?, matrimonios, en cubrir portillos que el enemigo vino a hacer en el matrimonio. El Señor es reparador de calzadas, ¿verdad? Dele la oportunidad al Señor y así no tiene que volver
a tomar la que ya había dejado, ¿verdad? Arregle su situación antes de divorciarse. Cuando alguno fuere recién casado, ahora ya cambiamos del divorcio, eso queda atrás, ahora el Señor nos va a dar otras reglas importantes, ¿verdad? Dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Miren, la ley no todo era malo, también tenía buenas cosas, ¿verdad? Y lo que Dios prohíbe, quiero que sepa que es por nuestro bien, ¿verdad? Todo lo que ahí Dios prohíbe no es porque Dios sea egoísta, es por nuestro bien, gloria al Señor. Ahora dice, ¿verdad?, que esta es la ley para el recién casado. Este hombre no podía hacer negocios por un año, ni sembrar, ni plantar, ni salir a la guerra. Su tiempo tenía que estar al 100% dedicado para alegrar a su mujer, gloria al Señor. Recordamos, mis hermanos, que el noviazgo de los judíos era muy diferente al noviazgo de nuestros días, ¿verdad? En realidad él no había tenido la oportunidad de conocerla como hoy en día tenemos la oportunidad de conocer primero con el escoger con quién nos vamos a casar, ¿verdad? Ellos no tenían esa oportunidad, muchas veces eran matrimonios arreglados. En realidad ese año era el noviazgo para ellos, era cuando iban a empezar a conocerse sus fuertes y sus débiles, ¿verdad? En una forma más personal. Entonces ese año se lo tenían que dedicar el uno al otro, ¿verdad? No podía hacer ningún trabajo, estaba enteramente dedicado a agradar, a complacer a su mujer. Algo muy maravilloso. Desgraciadamente nosotros no lo podemos hacer porque el costo de vida, la manera en que vivimos lo demanda, ¿verdad? Que inmediatamente regresemos a trabajar, pero esto es lo que la ley dictaba, ¿verdad? Ahí está el caballero en casa, listo para cualquier mandado. No había, mis hermanos, este era el momento para ellos enamorarse de su mujer, y yo estoy seguro que después de enamorarse no había manera de hablar de divorcio, ¿verdad? Si en verdad ellos querían agradar a Dios con esto. Dice el verso 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. La prenda era el depósito, mis hermanos, que se pedía por algún préstamo. Digamos, yo fui con mi vecino y le pedí su machete prestado, ¿verdad? La garantía de que él me iba a regresar mi prenda era pidiéndole yo otro artículo en intercambio, ¿verdad? Esto garantizaba que él me lo iba a regresar. Pero había prohibiciones. No podía pedirle la piedra del molino, dice aquí la muela, se está refiriendo a la piedra del molino, la parte de arriba o la parte de abajo, ¿verdad? Las cuales se encajaban juntas y así molían el trigo y así molían, ¿verdad?, el grano que tenían que moler. Este artículo no se podía empeñar, ¿verdad? Si decía el que le había prestado algún artículo, esto es para garantizar que tú me vas a regresar mi artículo, dame la muela de tu molino, no la podía pedir, la ley se lo prohibía. ¿Por qué? Porque dice aquí que esta prenda es la vida del hombre, es el sustento del hombre, con el cual iba a moler su trigo, con el cual iba a hacer su comida. No podía, ¿verdad?, empeñarla por algún préstamo, prohibido, ¿verdad? Era el sustento de la familia. Ahora el verso 7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Esta es la ley para el hombre que secuestrara a otro hombre, a su prójimo o al hijo de su prójimo, con el propósito de explotarlo
o con el propósito de venderlo, ¿verdad? Esto es lo que es el comercio de humanos, ¿verdad? Comercian con humanos, se los roban tanto a las mujeres como a los niños, como a hombres para esclavizarlos. Aquí la Biblia está completamente prohibiendo esta práctica tan más terrible, mis hermanos. Ser víctima de un secuestro es algo terrible. Y el Señor lo sabe, mis hermanos, cómo las familias han sufrido tanto a causa de un secuestro. Y dice aquí que para este hombre que obrara de esta manera le esperaba la muerte. El tal hombre morirá, el tal ladrón, y quitarás el mal del medio de ti. Mis hermanos, si esta ley se implementara en nuestros días, no habría secuestradores. Yo pienso que la ley ha sido demasiado lineal con esta práctica, por lo cual miramos, mis hermanos, que los hombres no se tientan el corazón de quitarle a un miembro a la familia, y si aquella familia es pobre y no puede pagar, ¿verdad?, por ese rescate, aquel miembro familiar será torturado, lo matarán o lo venderán, ¿verdad? Lo llevarán a países donde él no sepa, ¿verdad?, cómo regresarse a su casa y pierda su voluntad, ¿verdad? O quién sabe qué le ocurrirá, nada bueno, ¿verdad? Pero Dios lo está prohibiendo en la ley y está diciendo que para estos hombres que hacen sufrir a las familias, les debe de esperar la muerte. Triste. Conocidos, mis hermanos, que han pasado por esta pena, y es algo que aún no han podido superar, ¿verdad? Solamente el Señor puede sanar esa grande herida. 8, dice el verso 8, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñan los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Déjese lo leo en nuestra versión moderna. En cuanto al COVID-19, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñan los profesionales, los doctores, según yo te he mandado, así cuidaréis de hacer. Esta ley nos enseña que nadie estaba exento de ser contagiado por una enfermedad comunicativa. La lepra era una enfermedad comunicativa que hasta este día es un misterio cuál era la manera del contagio o de la propagación. Hasta este día no lo conocen. Simple y sencillamente la gente se seguía contagiando, ¿verdad? Y recordamos a la hermana de Moisés, fue contagiada con lepra. Y el Señor le ordenó que ella, ¿verdad?, que ya era considerada inmunda, saliera fuera del campamento por 7 días, aunque el Señor la sanó gracias a la petición de Moisés, ¿verdad?, que le pidió que le regresara la sanidad a su hermana. El Señor en su misericordia se la dio, pero de todas maneras era considerada inmunda y tuvo que salir por 7 días fuera del campamento, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña esta ley para nuestros días? Aquí dice, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñan los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Las plagas existen, mis hermanos, y la idea es de no propagar el contagio a otras personas, y para eso hay que guardar las medidas que se nos dan. Aquí están estas reglas dadas para los hijos de Dios. Esto quiere decir que los hijos de Dios también se contagian y también se enferman. Ahora, por eso necesitamos que ser cuidadosos. Hay gente que durante la pandemia ha actuado irresponsablemente,
creen que el ponerse la máscara es falta de fe y andan ahí sin máscara, ¿verdad? Y si se llegan a contagiar, ¿a quién van a culpar? O el no reunirse en la iglesia es falta de fe. Los que no están yendo a la iglesia es porque no tienen fe. Si el Señor está diciendo aquí en su palabra que tenemos que tener cuidado de los contagios, el no guardar las leyes es ir en contra también de Dios. Es rebelarnos en contra de lo que Dios está diciendo. Las enfermedades comunicativas existieron, la lepra existió, mis hermanos, y Dios puso medidas para detener el contagio de la lepra. Y era gente de fe y también se enfermaba. Hoy en día, mis hermanos, también hay contagios en medio nuestros y hay leyes que observar y leyes que guardar. Se nos dio ponernos la máscara, el distanciamiento social, ¿verdad? Que ya lo redujeron para poder regresar a los niños a la escuela y entre ellos también, ¿verdad? Lavarnos las manos. Y si notamos, mis hermanos, si comparamos, este año no ha habido influenza. Todos los años nosotros nos enfermamos de influenza. ¿Por qué? Porque nos damos las manos. Porque la gente no es consciente de limpiarse la nariz y después saludarle a usted. Pero este año, mis hermanos, que hemos practicado el no darnos las manos, el usar la máscara, no ha habido influenza. Quiere decir, mis hermanos, que guardar las medidas sí funciona. Y la palabra del Dios nos está diciendo, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que te enseñe, ¿verdad? A veces tenemos también que ser buenos ciudadanos, mis hermanos, y someternos a las reglas que se nos dan. Gloria al Señor. Dice el verso 9, acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. ¿Y qué fue lo que el Señor le hizo a María en el camino? Pues le permitió la enfermedad de lepra por chismosa, ¿verdad? Andaba criticando ahí a el siervo de Dios y, ¿verdad? Le vino esta disciplina, pero Dios en su misericordia también le sanó. Gloria a Cristo Jesús. Verso 10 dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Otra restricción, mis hermanos, de parte de Dios, cuando alguien, ¿verdad?, te deba algo y no te haya pagado como había quedado, esto no te da derecho, mis hermanos, a querer entrar a su casa y cobrarte lo que tu vecino, tu hermano, te deba, ¿verdad? No puedes entrar, en pocas palabras, a embargarle la casa a tu hermano. Esto está mucho de moda en nuestros países, mis hermanos. La gente pedía alguna hipoteca al banco sobre su casa y claro que de momento se atrasaban con los pagos y el banco tenía todo el derecho de entrar a tu casa e hipotecarla, llevarse todo lo que ellos consideraran de valor y aún quitarles su casa, ¿verdad? Esta era la manera en que hipotecaban, eso se usaba mucho. Pero aquí el Señor está diciendo, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, si tú le ibas a regresar algo que te había prestado, quédate afuera. No entrarás en su casa para tomarle prenda, o sea, no quieras tú ir y servirte, digamos, a tus anchas y decir, pues no me pagó, ahora yo tengo el derecho de ir a quitarle lo que yo quiera. El Señor te dice, párate afuera, toca la puerta y que la persona salga afuera y arreglen así su asunto, ¿verdad? Mira, son buenas reglas que a veces no practicamos. Dice el 11, estas son reglas de privacidad, mis hermanos. A veces no aprendemos a darle a las personas su privacidad, ¿verdad? El verso 11 dice, te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Mire, aquí lo dice, quédate afuera, espera que te atiendan allá afuera, ¿verdad? Ya si te invitan a pasar es otra cosa.
verso 12 dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Antes de que caiga la noche, tienes que regresarle su prenda a tu vecino. Si el hombre era pobre, lo más seguro es que te pidió prestado porque era pobre. Regularmente, mis hermanos, los pobres dejaban su túnica como depósito de un préstamo. Entonces, no tenías que regresársela hasta el otro día. Antes que se pusiera la noche, tendrías que regresarle la prenda a tu hermano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, mis hermanos, la túnica de las personas era también la cobija con la que ellos se cobijaban en la noche. Entonces, si tú no se la regresabas, aquel hombre iba a estar padeciendo de frío. Y dice ahí el verso, para que el 13 dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová. Aquel hombre necesita su túnica, no ha podido pagarle el préstamo, lo que le pidió temprano no lo ha podido regresar, pero ya está por caer la noche, entonces esa persona tenía que, por la ley, regresarle su túnica para que en la noche no estuviera titiritando de frío, y cuando estuviera ahí titiritando de frío lo maldijera y dijera, qué malo es mi hermano que por su culpa estoy aquí titiritando de frío. Pero, mis hermanos, si le regresaba su cobija en la noche, cuando la abrazara y la oliera a Downy, ¿verdad? Suavitel, dijera, qué bueno es mi hermano que me regresó mi cobija y aquí estoy tapadito descansando, gloria al Señor. Mire, la justicia de Dios dice, y te será justicia delante de Jehová. Te iba a ser contado un punto a tu favor por hacer lo que Dios está mandando, ¿verdad? Dice el 14, no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu casa dentro de tus ciudades. Cero tolerancia a la opresión. Esto en nuestros días está fuera de control. Hay opresión al pobre en todo el mundo, mis hermanos. Trabajo mal pagado y trabajo forzado para producir y hacer negocio, ¿verdad? China es uno de ellos, ¿verdad? Nosotros los apoyamos cada vez que vamos al 99. Estos artículos, mis hermanos, a ellos se les fueron pagados por centavos, 3 centavos, 5 centavos, para que usted pague por ellos $1, ¿verdad? Y muchas veces no pensamos en el trabajo forzado que esta gente tiene que hacer para ganarse esos centavitos, y mientras nosotros sigamos comprándolo, ellos van a seguirlos explotando, que sigan produciendo, ¿verdad? Para enriquecer al rico, ¿verdad? Y en realidad, mis hermanos, el Señor dice cero tolerancia para el pobre, ¿verdad? O ya sea extranjero, el menesteroso, gloria al Señor. Hay un dicho que dice, del árbol caído todos quieren hacer leña. Ahí está un pobre, ahí está un huérfano, ahí está una viuda que no tiene quien lo defienda. Pues la gente toma ventaja, se llevan a las señoras y le dicen, le voy a dar un plato de comida si me lava esta gran canasta de ropa. Eso es tomar ventaja de esa mujer pobre, mis hermanos, porque por hambre o por darle de comer a sus hijos, ella lo va a hacer, pero usted no le está pagando lo justo. Gente allá en nuestros países que tiene criada, pero a la criada la tiene pagándole el mínimo y la trae bien abusada ahí, haciéndola trabajar duro. Eso es desagradable, mis hermanos, ante los ojos de Dios, ¿verdad? No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de extranjeros, ¿verdad? No los oprima. Dice el verso 15,
En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado, ¿verdad? No le retenga el pago a su empleado, mis hermanos. Esto también lo hemos visto, ha ocurrido, ¿verdad? O ocurre en nuestros países. Muchachos que vienen de provincia a trabajar a la ciudad, ¿verdad? Y ahí, mis hermanos, ellos trabajan al día y muchas veces los patrones les retienen el pago y teniendo el dinero en sus manos les dicen, no te puedo pagar ahora, regresa mañana. Y ahí los están entreteniendo, mis hermanos, solamente porque no les da la gana pagarle. Y estos jovencitos están esperando ese dinero para mandarlo a provincia a sus familias. De por sí ya son maltratados, mis hermanos, no tienen muchas veces ni dónde quedarse esos jovencitos, ahí se vienen quedando en los locales a medio dormir para otro día levantarse a trabajar, y que no les paguen su dinero a tiempo es una injusticia, dice aquí, y sea en ti pecado. El que retiene el salario de un jornalero le es contado como un pecado, dice aquí la palabra del Señor. 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Esta era una práctica, mis hermanos, de las culturas paganas. Si el padre cometía una falta, venían y le mataban a toda la familia. Las familias desaparecían por la falta de un padre, y Dios está poniéndole una prohibición. No hagan como hacen las culturas paganas. No tendrá más que pagar el padre por la falta del hijo, o el hijo por la falta del padre. No puede venir y arremeter con toda la familia porque el padre tiene una deuda. Es una prohibición también. Dice el 17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, ¿verdad? Esto es lo mismo, casi lo mismo, ¿verdad? Que hablamos al principio, no tomar ventaja de la mujer indefensa, del huérfano, de la viuda, que no tiene quien pelee con ellos. Pero déjele, doy la noticia, Jehová pelea por ellos. Si usted se mete en serios problemas, si usted es abusivo con el huérfano, con la viuda o con el menesteroso, dice aquí la palabra del Señor. Le voy a leer los últimos versos, dice 18. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Muy importante, mis hermanos, no olvidarnos de dónde nos trajo el Señor. También nosotros venimos de Egipto. Egipto es el mundo. Y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Esto, mis hermanos, es el programa del welfare en esos días. Bajo la Mishnah, esta era la ley, bueno, esta era una ley amplificada, aún más detallada. Decías que no podías dar un segundo corte, y lo que implicaba era, aquí están las gavillas paradas, y tú traías tu rozadera y le tirabas. Si no le pegabas y quedaban paradas las gavillas, esas gavillas tenían que ser dejadas para el huérfano, para el extranjero o para la viuda, para que esto fuera su sustento. Una sola vez se podía variar el olivo, no podías darle 2 garrotaceras al árbol, porque solamente una vez Dios te permitía, lo demás tenía que quedarse para el huérfano o para la viuda. Y esto era, mis hermanos, también en la vid,
solamente podías cortar los racimos que estaban maduros, no los verdes, al menos que las uvas fueran verdes, claro. Se tenían que dejar para el sustento del huérfano y de la viuda. Esta era la manera, mis hermanos. El trigo, el maíz, ahí venían atrás los pepenadores recogiendo lo que se les caía de las canastas a los que iban adelante colectando la grano o la fruta o lo que fuera, mis hermanos. Este es un gran programa de parte de Dios para que el hombre se gane su pan. No es lo ideal, mis hermanos, que el gobierno te mantenga. Eso te hace una persona no independiente, sino dependiente del hombre, dependiente del gobierno, y te previene de salir adelante y de ser una persona de bien, ¿verdad? Démosle gracias al Señor por estos buenos consejos que Él nos da, mis hermanos, para que andemos en ellos. Aunque ya no estamos en la ley, son buenos consejos morales para que nosotros caminemos por esta tierra. Así es que, como siempre, mis hermanos, les deseo una gloriosa semana, que el Señor los bendiga y derrame sobre su vida grandes y amplias bendiciones. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos en esta mañana tu consejo, Señor, tu palabra que nos ha hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor del cielo. Yo te pido por las parejas, Señor del cielo, si hubiera alguna batallando, Señor amado, o el enemigo les haya tirado dardos, Señor del cielo, y estén pensando en el divorcio, Padre, que a través de esta enseñanza en esta mañana yo rectifique, Señor amado, y sepan que tú eres el Dios de las oportunidades, Señor del cielo. No digo de una ni de dos, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre. Restaura los matrimonios, restaura los hogares, Señor del cielo. Envía paz, bendición y amor, Señor amado, donde no la hay, Señor mío y Dios mío. Y agradecemos, Señor amado, tu presencia en nuestros hogares y en nuestras vidas. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dios les bendiga. Amén.